Mi nombre es Yami Ferrer y les voy a hablar sobre mi presentación en Prezi de la dinámica. Concepto básico de dinámica. La dinámica en la física explora el movimiento y las fuerzas que lo causan, desde el análisis del movimiento hasta la comprensión de las leyes fundamentales que rigen al universo. La dinámica es esencial en la física moderna. Movimientos en física. El estudio del movimiento abarca trayectoria, velocidad y aceleración. La cinemática es la rama de la física que se encarga de estudiar y escribir el movimiento en los objetos sin considerar las causas que lo originan. Concepto de fuerza. La fuerza es una magnitud vectorial que mide la interacción entre dos cuerpos y puede causar cambios en la velocidad o en la forma de un objeto. Se expresa en Newton y su dirección y magnitud son fundamentales en el análisis de la dinámica. Leyes y movimientos de Newton. Las tres leyes de Newton son fundamentales en el estudio de la dinámica. La primera ley establece el concepto de inercia, la segunda explica cómo actúan las fuerzas sobre un objeto y la tercera establece la relación entre fuerza y aceleración. Masa y aceleración. La masa es un objeto que determina su inercia y su resistencia a cambiar su estado de movimiento. La aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado, representa la variación de la velocidad en función del tiempo y está relacionada con la fuerza aplicada al objeto. Sistema de referencia de inercia. Un sistema de referencia inercial es aquel en el que un objeto permanece en reposo o movimiento rectilíneo uniforme si no hay fuerza actuando sobre él. Establecer un marco de referencia es fundamental para describir con precisión el movimiento de un objeto. Ejemplo de movimiento en física. Un ejemplo común de movimiento en física es de un objeto lanzado verticalmente hacia arriba. Durante su trayectoria, la velocidad del objeto disminuye hasta detenerse momentáneamente en el punto más alto, para luego descender debido a la fuerza de gravedad. Ejemplo de fuerza y aceleración. Un ejemplo de la relación entre la fuerza y la aceleración en el movimiento de un auto en una curva. Cuando un auto gira, experimenta una fuerza centrípeta dirigida hacia el centro de la curva, lo cual provoca una aceleración lateral en la dirección de la curva. Descubrimiento de Newton. Isaac Newton revolucionó la física con sus leyes de movimiento. Su descubrimiento del concepto de gravedad como una fuerza fundamental en el universo cambió nuestra comprensión de cómo interactúan los objetos en el cosmos. Fuerza y componentes de la dinámica. La fuerza y componentes de la dinámica son fundamentales para comprender cómo interactúan los objetos en el universo. Exploraremos los distintos tipos de fuerza y su impacto en el movimiento de los cuerpos en la física. Tipos de fuerza. Existen diversos tipos de fuerza en la naturaleza, como la gravitatoria, la electromagnética, nuclear fuerte y nuclear débil. Cada una de estas fuerzas tiene un alcance y efectos específicos sobre la materia y las partículas subatómicas. ¿Cuál es la fuerza de rozamiento? El rozamiento es la resistencia al movimiento que experimentan los objetos en contacto. Puede ser estático cuando los objetos no se deslizan o cinético, cuando hay un movimiento relativo entre ellos. Esta fuerza de rozamiento depende de la naturaleza de la superficie y la norma entre ellas. Fuerza neta y equilibrio. Cuando la fuerza neta que actúa sobre un objeto es cero, se encuentra en equilibrio. Esto se manifiesta en la ausencia de aceleración, lo que puede resultar en un estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme. El equilibrio es una condición importante en sistemas físicos estables. Fuerzas y vectores. Las fuerzas se representan como vectores en la física, con magnitud, dirección y sentido. La suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre un objeto determina su movimiento. La ley de la composición de fuerzas permite analizar sistemas complejos mediante descomposición de fuerzas en componentes vectoriales. Trabajo de energía en dinámica. El trabajo y la energía son conceptos fundamentales de la dinámica, permitiendo comprender cómo la fuerza afecta al movimiento de los objetos. Exploraremos cómo estas magnitudes se relacionan entre sí y su relevancia en la descripción de fenómenos físicos. Trabajo en física. En física, el trabajo se define como una transferencia de energía causada por una fuerza que actúa sobre un objeto mientras se mueve en la dirección de la fuerza. Se calcula como el producto de la fuerza aplicada y la distancia recorrida en la dirección de dicha fuerza. Energía cinética.
La energía cinética es aquella asociada al movimiento de un objeto y se calcula como la mitad del producto de la masa del objeto por su velocidad al cuadrado. Esta forma de energía es fundamental para comprender la capacidad de un objeto en movimiento para realizar trabajo. Energía potencial. La energía potencial se almacena en un sistema debido a su posición o configuración relativa. Ejemplos incluyen la energía elástica de un resorte comprimido o la energía gravitatoria de un objeto elevado respecto a un nivel de referencia. Conservación de la energía. Según el principio de conservación de la energía total en un sistema aislado se mantiene constante. Esto implica que la energía puede transformarse entre formas cinética, potencial, térmica, etc., pero la cantidad total de energía permanece invariable. Leyes de conservación en dinámica. Las leyes de conservación en dinámica son fundamentales para entender cómo ciertos parámetros físicos permanecen constantes en un sistema aislado. Exploraremos la conservación del momento lineal y de la energía mecánica, dos conceptos esenciales en la física moderna. Primero, iríamos por la conservación del momento lineal. La conservación del momento lineal establece que es un sistema aislado. La cantidad total de momentos antes y después de una interacción es constante, lo que implica que la cantidad de movimientos se conserva. Esta ley es fundamental en situaciones como colisiones o explosiones, donde el momento total del sistema permanece constante. Ejemplo de conservación del momento lineal. Un ejemplo común de la conservación del momento lineal es una colisión entre dos objetos. Cuando dos vehículos chocan y se detienen, la cantidad total del momento antes del impacto es igual a la cantidad total del momento después, incluso si la forma de movimiento cambia. Conservación de la energía mecánica. La conservación de la energía mecánica implica que la suma de la energía cinética y la energía potencial mecánica en un sistema aislado no cambia. Este principio se aplica en situaciones donde no hay pérdida de energía, como en un péndulo ideal oscila entre dos puntos. Aplicaciones de la conservación de la energía mecánica. Un ejemplo de la conservación de la energía mecánica es el movimiento de un objeto en un campo gravitatorio. A medida que un objeto cae desde una altura, su energía potencial se convierte en energía cinética, sin que se pierda energía total en el sistema. Movimiento circular y fuerzas centrales. El movimiento circular y las fuerzas centrales son fenómenos físicos fundamentales en la dinámica. Exploraremos cómo el movimiento del objeto en trayectorias curvas está influenciado por fuerzas dirigidas hacia un centro con gravedad en planetas o el magnetismo en partículas. Cinemática del movimiento circular. En la cinemática del movimiento circular se estudian magnitudes como la aceleración centrípeta, la velocidad angular y la composición angular. Estos son los conceptos cruciales para comprender cómo los objetos se desplazan en trayectorias curvas. Fuerzas centrales. Las fuerzas centrales son aquellas que actúan hacia un punto fijo en el espacio generando movimientos orbitales o circulares. Su magnitud depende de la distancia al centro y la masa del objeto en movimiento. Ejemplos incluyen la fuerza gravitatoria en órbitas planetarias y fuerza magnética en partículas cargadas. Leyes de Kepler. Las leyes de Kepler describen el movimiento de los planetas en el sistema solar alrededor del Sol. Estas leyes establecen cómo varía la velocidad y la distancia orbital de los planetas a lo largo de sus órbitas. Gracias por su atención.